Pues muy buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí en la Academia de Cine. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo a través del canal de YouTube de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. Bueno, para mí esta tarde es un placer presentar a nuestros siguientes ponentes. Tenemos con nosotros a Carlos Chusque y a Paul Schleicher, que van a hablarnos de, es que los apellidos, que van a hablarnos del éxito de Netflix, Bad Dinosaurs, Dinosaurios Despistados en España. Un fuerte aplauso. Thank you. Muchísimas gracias. Hola, hola a todo el mundo y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por venir hasta aquí. Siento muchísimo no poder hacer esta presentación en español, pero cuando volvamos a hacer otro show juntos prometo pasar mucho más tiempo en Duolingo e intentar hacer un mejor trabajo. Pero bueno, estamos aquí para daros una presentación sobre Dinosaurios Despistados en español, un show que hemos pasado un par de años trabajando juntos. Este es Carlos, como se le habían presentado, que es el consejero delegado, fundador, productor, creativo, hace prácticamente todo en Madrid, y yo soy Paul y también soy el fundador y consejero de una empresa de Londres. Nosotros somos un estudio, han creado una animación fantástica para Evelyn Baker, que está en Madrid, y mientras que la nuestra es una empresa en Londres que pasamos el tiempo produciendo y filmando películas en Londres, pero de alguna manera u otra acabamos todos teniendo algo de animación, dependiendo del tipo de shows que estamos produciendo. Estamos aquí para compartir la historia de cómo Dinosaurios Despistados llegó a realizarse y cómo los dos equipos se juntaron para hacer esta producción. Dinosaurios Despistados es una comedia para niños de aventuras con 24 episodios de 7 minutos, y en este show de Netflix se juntan en trozos de 3 episodios, de tal manera que se comparten en episodios de media hora. Para niños entre 4 a 9 años, y cuando empezamos a trabajar en el show realmente estábamos súper centrados en una demografía un poquito más mayor, pero según el show salió, como no tenía diálogos, la comedia, los diálogos y el brillo que tenía, pues al final acabaron diciendo que era para gente un poquito más joven. Animación en 3D, sin diálogo, productores Snafu Pictures. Empezó como un pequeño corto en YouTube, o un par de cortos pequeñitos en YouTube. Hemos compilado los trailers y lo hicimos en el 2019, pero salimos en el 2024. En fin, que fue el resultado de una trayectoria de 10 años de principio a fin. Y por si no estáis familiarizados con él, vamos a empezar mostrándoos el tráiler de este show. Yeah, so that's Bad Dinosaurs. Y esos son Dinosaurios Despistados. Como había mencionado, empezó a salir en marzo de 2024 en 190 países en el mismo día, en la misma fecha. Es el show número 1 para niños en Netflix. Rápidamente ha pasado 5 semanas en el top 10 de las series globales en Netflix. Ese es el primer programa con 55 millones de horas en 3 meses, y eso estamos absolutamente orgullosos, con una recepción muy, muy, muy positiva. Le han llamado uno de los programas para niños originales de Netflix mejores, y es una de las cosas más divertidas que hemos visto, de niños que nos han mandado cartas con imágenes que nos las están lanzando, con niños que disfrutan disfrazándose, incluso con los animales domésticos implicándose, y además las respuestas han sido increíbles tanto de los niños como de los padres.
Estas son las cosas que les gustan del show, como han puesto en X o en Tweet. Incluso James Blunt, que también ha bromeado de cómo ha estado pasando tiempo viendo estos dibujos animados. En cualquier caso, esta es una visión muy general del programa, te dando un poco de contexto de lo que pasó cuando salió, el tono que teníamos, pero lo que vamos a hablar es de cómo empezamos y vamos a hablar también un poco del desarrollo de la historia, de cómo ha sido trabajar con Netflix y todas las cosas que hicimos en Londres hasta el punto que le pasamos le pasamos el trabajo a Carlos y a su equipo. Y todo empezó con un grupo fantástico de creadores. Se llamaban Rather Good, bastante buenos, que había sido fundado por Jovich, ese es él, y es uno de los creadores de Internet más tempranos, haciendo animaciones muy rápidos, con vídeos un poco estúpidos y divertidos, pero que se podían compartir muy rápidamente a principios de los 2000. Y tenemos un par de ejemplos de su trabajo y este tipo de clips, este tipo de ideas os harán pensar en al tono idiosincrático, el humor y las vibraciones artísticas que hemos metido en lo que nosotros consideramos un programa para niños bastante emocionados. Esta es parte de su trabajo. Sus vídeos. Equally bloody. Hey, Stallion Explosions. Hey, Stallion Explosion. they're not actually alien robots. Last. Y el ultimísimo. Cake is very lovely, yes you know. Cake is very lovely, yes you know it's very nice. It isn't made of onions and it isn't made of rice. It isn't made of meat, of brains, or eyes, or teeth, and squid. It doesn't contain puffins, so we'd like to live it. Cake is really fabulous, it's the best thing of all. It's got no slugs, smells in it, no marmosets at all. Got no worms or maggots in a yogurt that's gone bad. It's got no cats or weasels, but we like it if it had. I like cake. Cake, 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 yeah. I like cake. Cake, 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 yeah. I like cake. Cake, cake, cake. Y podréis ver por qué nos atraía mucho, porque pensábamos que este será la persona adecuada para hacer un programa para niños. Si lo cierto es que teníamos creadores, cómicos, músicos que de manera independiente se empezaron a juntarse y a poner cosas en internet. Y esto pasaba hace 10, 15 años y esa historia es bastante relevante, eso de unirse con amigos para poder hacer cosas juntos y piensas que lo que a ti te divierte probablemente otra gente también encuentre divertido. Pero a lo largo de todo este camino ellos empezaron a pensar en lo que era comedia para niños y qué es lo que le atraía a los niños y una de las cosas más populares que crearon es esta pequeña colección de pequeños cortos que se llamaban dinosaurios, lo que son lagartijas terribles y en fin. Ellos pensaron, ¿qué pasa si los dinosaurios fueran como, en fin, estas lagartijas terribles que son muy malas como dinosaurios, pero que son como que pretenden ser muy duras? Así que bueno, hicieron este show. Son tres chicos más John que hizo la música, este tipo de cosas juntos. Y este es el primera prueba. Apatosaurus is one of the largest dinosaurs, feeding exclusively on leaves and shrubs. Their immensely long necks allow them to reach more succulent foliage, inaccessible to smaller animals. Triceratops may be a peaceful herbivore,
but his horns can prove deadly when the males compete for a mate. Defeat means death, but even victory can come at a price. There are other perils here too. Allosaurus is hunting for his next meal. With a head weighing over a ton and jaws packed with dagger-like teeth, he is a formidable threat. The Triceratops herd senses danger and stampedes to safety. Apatosaurus is slower to react, however, one of the drawbacks of having such a small brain so far from its body. So that was Eso era lo que eran estas lagartijas terribles, Terrible Lizards. Lo pusieron en YouTube, se hizo muy popular y creo que tenían cerca de 30 millones de visualizaciones en el momento en que nosotros llegamos a ellos. En cualquier caso, hay un humor fantástico con diseño de personajes muy divertidos y es algo que se puede traducir en un programa fantástico. Simplemente quería mostrar algunos de los pequeños cortos que hicieron en esa fase, aunque salió ligeramente después, pero vemos que tiene un impacto en los primeros trabajos que hicimos conjuntamente. Charlotte, the pterodactyl, waits with the patience of a statue for a glimpse of her prey. However, here in the Mesozoic, every hunter is also somebody else's next meal. This time, the terrifying strength of Tyrannosaurus Rex, this one called Janet, has proved no match for Charlotte's brains and agility. So you can see it. Así que como podéis ver son historias muy cortitas, simples de contar, divertidas, animaciones relativamente simples que pueden hacer un par de personas, pueden sacarlo adelante y así que cuando mi compañero de negocios estábamos buscando proyectos para poder coger, intentar desarrollar, para intentar presentarlo a la gente, pues pensamos que este era absolutamente perfecto. Nos parecía muy interesante en cuanto a su atractivo, el tono, el sentido del humor, algo en lo que nos podíamos basar para desarrollarlo. Además, John y Dan nos habíamos conocido en un festival de cine años anteriores, cuando teníamos cortos que se estaban mostrando ahí. Lo teníamos además el apoyo del British Council para poder llevarlo a los distintos festivales de cines, así que es un caso de estudio de cómo juntarnos en una fase muy temprana, empezar a hacer cosas con amigos, entrar dentro del circuito y empezar a conocer gente con las que puedes acabar colaborando a lo largo de los años. Así que cuando nos juntamos a ellos habían intentado desarrollar un programa de televisión, llevaban 4 o 5 años con el intento, pero no habían tenido muchísima suerte, porque eso es lo que pasa cuando empieza mucha gente. El problema no es con sus ideas, sino que es verdad que es difícil pasar una cierta línea y llegar a la producción de lo mismo, pero sí que nosotros teníamos confianza con ello, nos sentamos, intentamos a trabajar para crear una presentación, para hablar del tono, del humor del programa, las respuestas que habríamos tenido, algunos programas comparables que pensábamos que habían funcionado muy bien, personajes, líneas en las historias, y se lo llevamos a Netflix. Y yo conocí a alguien que había estado trabajando en un estudio de animación, que había tenido un trabajo en Netflix y que fue lo suficiente amable como para ponernos en contacto con la persona adecuada, con el departamento adecuado, y además Netflix estaba en una fase en la que estaba intentando encontrar productos interesantes con los productores. Creo que ahora las cosas son un poco diferentes, pero en ese momento ellos estaban como, bueno, si encontramos un proyecto bueno, queremos ir detrás y vamos a ir a producir un contenido original, así que sí, que fueron súper amables como para llevarnos al departamento de desarrollo, y ese desarrollo incluía también un proceso en el que teníamos que hacer un guión piloto, crear una animática, un storyboard de un episodio completo, creamos una biblia completa de la producción con todos los personajes, las líneas de las historias, la narrativa, buscamos los socios de producción, hicimos una solicitud de presupuestos y de propuestas para distintos estudios de animación y creamos una prueba de concepto con un estudio de animación, una visualización completa, y también hicimos mucha producción en cuanto a los presupuestos y la programación. Pasamos 18 meses en esta situación de desarrollo.
desarrollo. Todo esto era en el año 2019, con el COVID nos estaba atacando y volviéndonos a todos locos. En medio de confinamientos juntamos a gente desde algunos en remoto, otros juntándose para escribir. Contamos con muchos creadores, diseñadores, socios de animación, intentando explorar cómo podíamos llevar este programa de estos pequeños cortos indies ambiciosos para desarrollarlos y convertirlos en algo de altísima calidad. Esto es una recapitulación de algunos de los trabajos que hicimos de desarrollo, explorando la jerarquía de el reparto, viendo cómo estaban funcionando los personajes, viendo cuáles eran los caracteres protagonistas que al final iban a ser Jana y sus chicos, y luego empezamos a trabajar con Abel y Baker, y es ahí donde el desarrollo visual se produjo, porque su equipo, uno de los motivos porque atraía a trabajar con Carlos y con su equipo es porque pensábamos que este proyecto iba a ser tan importante para ellos como lo era para nosotros. Era nuestro programa en el que estábamos debutando en Netflix, y para ellos era importante que tuviese un aspecto fenomenal. Así que pensábamos que desde el punto de vista de calidad la animación iba a ser fantástica, y de hecho han demostrado cumplir con esto, y al final del proceso de desarrollo creamos este proof of concept, esta prueba de concepto, y podéis ver hacia dónde nos dirigíamos según íbamos avanzando en el programa. The situation now seems utterly hopeless. Así que manteníamos esa diversión, ese humor, esas sensibilidades que teníamos al principio, pero íbamos avanzando y dando un paso muy grande en cuanto a la calidad visual, y con todo ello, junto con todo ese trabajo que ya habíamos desarrollado, recibimos la luz verde después de mucho sudor, de muchos problemas. Al final recibimos esa luz verde por parte de Netflix, y siempre pienso que 10.000 horas es el número mágico para la grandeza, pero lo que se te consideren expertos en algo, tienes que pasar 10.000 horas de práctica en lo mismo. Bueno, pues al menos 20.000 días fue lo que nos llevó el llevar a cabo todo esto, y esto se desglosa de la siguiente manera. Nuestro equipo, Snafu, que ve la escritura, el storyboarding, la música, la producción y la dirección, y luego también empezamos con Abel y Baker en el diseño del entorno, la creación de los assets, el layout, la animación, los efectos especiales al final con imágenes compuestas, y eso nos hizo los editoriales que podríamos hacer ajustes sobre lo mismo y mejorar, y simultáneamente lo que hacíamos era las grabaciones de las voces dentro de todos los personajes que interpretaba eso, unas actuaciones muy emotivas y muy expresivas que nos ayudaban a reforzar la involucración de los personajes, y finalmente la banda sonora original y la postproducción de la película en Londres. Este es el equipo el proceso de escritura, que es bastante intrincado, largo, y una fase muy interesante del trabajo. Es muy importante para nosotros, o era muy importante para nosotros, tener a todos nuestros personajes principales creciendo a lo largo de todo el programa, de todo el show. Queríamos tener una historia paraguas que funcionase con esta familia un poco disfuncional, que a lo largo del programa se convierten en una unidad mucho más tradicional, no estándar, pero que aprenden a trabajar los unos con los otros y a apreciar el uno al otro, en fin.
Eso es un poco lo que estábamos haciendo y teníamos esta historia paraguas principal, pero también teníamos estos episodios de 7 minutos y cada uno de esos episodios de 7 minutos tenía que tener un personaje específico. Este es el episodio de Janet, este es el de otro y todos al final acababan juntándose en 3. Cada bloque de 3 tenía que tener su propia evolución como historia en el que siguiese avanzando la narrativa. Así que pasamos muchísimo tiempo trabajando en nuestra redacción, también con este tipo de pósters, imágenes, todo lo que pudiésemos poner en las paredes para hacer un mapeo de toda la historia. Menos mal que teníamos un espacio de oficina en el que no les importaba que les arruinásemos las paredes en absoluto, poniendo póster transporte dentro de las paredes, diciendo, bueno, esto lo sacamos, esto lo volvemos a poner y haciendo este proceso de escritura tan largo y tan tedioso. Hablamos además de esa estructura, empezábamos con un acto 1, luego un equilibrio, con un incidente que daba lugar a una trayectoria a lo largo de todo el episodio y no teníamos mucho en cuanto a las historias secundarias, pero sí que teníamos este punto a mitad de en medio que se tenía que resolver al final con un clima emocionante y al final de cada uno de los episodios íbamos avanzando en la historia de ese personaje y dábamos un paso más en su trayectoria, en su viaje. Hicimos muchísimos procesos, vemos que los escritores estaban distribuidos, les dábamos una idea fundamental y luego cada uno de ellos nos decían qué es lo que pensábamos y teníamos historias que se interlazaban. Era mucho más fácil tener a 3 escritores escribiendo en la redacción continuamente, luego venían otros con una mente un poco más fresca, viendo otro tipo de cosas que se nos habían pasado de largo y en fin, nuestro escritor principal tenía una biblia de 40 páginas con todo, funcionaban cada uno de los personajes. Inicialmente teníamos pequeños trozos que unían la causalidad de cada uno de los episodios con un guión de 3 o 4 páginas y teníamos un círculo de la historia que básicamente es una versión de el viaje de un héroe. Empieza con un personaje que está en una zona de confort y no tienen de repente tienen una necesidad o algo que ellos quieren que hace que ellos empiecen a salir en una situación en la que no les resulta familiar, tienen una lucha y tienen que adaptarse, sufren un poco y al final hacen un sacrificio para conseguir lo que quieren y vuelven al final a la situación esa familiar, pero habiendo cambiado de manera fundamental como personaje. Así que estábamos creando este diagrama de este tipo de trayectoria de cada uno de los personajes alrededor de este círculo y veíamos con la guía que tenía cada uno de ellos y teníamos a Dan Harmon que planteó este vídeo en YouTube y que explica muy bien cómo utilizan esa historia y cómo lo hacen como este viaje de el héroe. Comfort until he finds out that Rick is an arms dealer. You sell weapons to killers for money? Ugh, you've got what the intergalactic call a very planetary mindset, Morty. This is an ethical quandary for Morty. You know, you did a bad thing selling that gun, but you could undo it if you wanted. That makes him go across a threshold and search for a way to undo the ethical damage that he perceives Rick is doing. So that's why he takes Rick's car keys and then he goes and accidentally kills the assassin but saves Fart. He saved my life. What? I'm in great pain. Morty, don't do it. Morty, you idiot. Oh crap, let's get you out of here. The second half of the story, we start finding out that the act of saving that life is going to cost a lot of other people their lives. How do you feel about all these people that are getting killed today because of your choices? I did the right thing, Rick. We cross a return threshold, getting Fart to his portal. I'm gonna miss you. We will be back for your cleansing. Cleansing? At which point Morty realizes that saving Fart's life is going to cost all carbon-based life. You said yourself that life must be protected even through sacrifice. So Morty makes the decision to change into someone who's willing to kill just because. It's a bad show. It's a bad show for kids. So ours was a good show for kids. But Yo sí que creo que es un buen programa, pero realmente nos unimos a estas ideas, viendo cómo nuestra historia va avanzando en estos círculos de historias y tenemos una estructura de la historia muy fuerte, una historia que tiene esto, que va a ocurrir esto y por esto también se produce esto otro y precisamente por esto otro también nos da lugar al siguiente, ¿no? De tal manera que juntamos un episodio con el otro. Y otra pieza que de alguna manera era una lucha en
la escritura del programa era cómo íbamos a acabar con este show. Una cosa que está muy bien en YouTube es que podemos diseccionar cómo funcionan las estructuras de la historia. Y una cosa que es importante con respecto a los finales es que intentamos ver y decir cómo podemos crear un final emocionante para el programa que tenga momentos fantásticos con Judy, desesperación, redención, lo que sea. Todo este tipo de momentos claves, estas emociones que nos puede dar un final muy emocionante y satisfactorio para el show. Así que cuando estás trabajando en esa redacción es muy difícil porque estás trabajando en un trozo de papel y tienes una idea parecida de lo que quieres conseguir. Pero realmente cuando llegas, bueno, hemos hecho un recorte para ver cuánto tiempo nos quedan. Espera, a ver si puedo mostrarlo todo. So before this episode, we've set up that Begbie hates Janet. So Begbie forms a plan. Episode 22, Kidnap. In an attempt to get revenge on Janet, Begbie snatches Trevor and all of the other children from the valley. Janet tries to free the chicks, but as she's pulling at them with her mouth, Begbie and the other residents of the valley appear behind her. It looks like Janet is eating the children, and Begbie whips up the crowd against her, cackling as he does. His plan has worked perfectly. What will Janet do to convince the valley that she's not a child thief? Episode 23, The Parent Trap. The parents of the valley form a circle around Janet and take turns attacking her in their own funny ways. Roger uses fart attacks, Helen hoots angrily, as Janet does her best to defend herself. As she does, way off in the distance, the volcano goes off. Janet must choose between winning the fight and saving the children from the volcano. Janet breaks free of the circle, leaps a newly formed and widening ravine of lava, and saves the children by smashing the hardened mud and tossing the kids to their parents. The parent dinosaurs bellow their gratitude, and Begbie howls as he realizes his plan has been foiled. However, when she jumped the ravine, Janet left Egg behind. Episode 24, Mr. Lava Lava. Janet watches helplessly as the lava rises and Begbie moves towards Egg. The ground starts crumbling and breaking beneath them, splitting into lava islands, separating Begbie from Egg. At that moment, a fireball lands in the water park, and all of the valley dinosaurs flee with their children. Trevor takes one look at the advancing lava and another at the retreating dinosaurs and runs off with them. Oh, Trevor, you massive disappointment. Begbie and Janet race for Egg, while two hench raptors hold Uno and Dora and make them watch what's going on. Begbie snatches Egg and places Piggy in the middle with Janet across the lava islands before jumping back onto solid ground. As Janet drifts past, he locks eyes with her, making her watch him drop Egg. But there's a commotion. The cavalry have arrived. Begbie laughs, because it's just Trevor riding Ollie and the other kids. Ha! He drops Egg, but Trevor, small and swift, skitters between his legs and grabs Egg before it hits the lava, running off with it. Once Egg is safe, Janet advances on Begbie, lifts him in her mouth, and hurls him over to a lava cauldron. Splosh, which I assume is the noise lava makes. He emerges, screeching, and is hit by a huge lava flow. Lava is pouring into the water park. Everyone has to run for their lives through the ravine, escaping at the very last minute. Looking back, see the water park completely swallowed by lava. Later, we return to find the lava has created great new slides and features and a Begbie statue, carbonized in the kiddie pool, with only his peachy bum exposed. And everyone has a great time. Splash. The end. That's the Y ese es el final del show, justo ahí, que le resultó de mucha ayuda a la gente el ser capaces de comunicar lo que iba a ser su idea para el final, y os mostraremos un poco y veréis cómo hicimos algunos ajustes con respecto a la primera versión que habíamos preparado, pero predominantemente esta versión inicial del final es lo que hemos llegado a cabo hasta este final del programa. Pero una vez que teníamos todos los guiones, una vez que teníamos la luz verde y una vez que lo pasamos
pasamos al equipo del storyboard y en este show, como no hay diálogo, es muy importante que pudiésemos hacer las cosas mejorando una historia que ya era en principio buena, con buenos personajes, en una historia visual plenamente realizada, y teníamos un equipo de entre 4 o 5 artistas de storyboarders que estaban trabajando para nuestro estudio en Londres conjuntamente con 3 editores que también estaban trabajando con un par de personas más que entraban y salían asegurándose de que todo se llevaba a cabo, pero este es el equipo fundamental con 7 o 8 creadores y hicieron un trabajo realmente fantástico para construir la historia con la animática. No tengo el suficiente tiempo como para hablar un poco más del equipo de la historia y de hecho tendría que pasar este vídeo para que os cuenten de la historia y del audio. Visual storyboards. And then those boards get cut by an editor into an animatic, which is storyboards kind of cut to time with demo audio. We try and do all our editing bar very, very fine tweaks. Then that goes off to Madrid to Abel and Baker where it's animated. They work closely with the director to get every shot right. Those completed shots go back into the edit and then we have an edit. During this time obviously we've recorded voice, so that's making sure that all our sound effects work and finalise it. So it's quite a long process. That's the story. Y esa es la historia. Una de las cosas que también quería añadir a esta parte del audio es que esta fue una capa completamente aparte que mejoró el show, mejoró las interpretaciones con actores que estaban llevando a cabo estas escenas. Este es Joe y su hija Tallulah que hacía el personaje de Trevor y teníamos otros personajes. También hicimos un reparto de voces en gente que hacía motion capture y porque ellos sabían cómo utilizar la parte física y la voz para poder conseguir una interpretación muy animalista. También teníamos a gente que hace stand-up comedy haciendo las voces, teníamos actores infantiles, todo un montón de gente y teníamos muchísima suerte porque fuimos capaces de abrir esta fase del casting a cualquiera que pudiese crear la voz más emocionante para el programa. Así que esas eran las cosas que nosotros llevamos a cabo en Londres y con esto le voy a pasar la palabra a Carlos para que él nos cuente las cosas tan emocionantes que pasaron aquí. Realmente. Spanish. Y ahora voy a pasar al español. Vale, me voy mejor también. A ver, bueno, quiero empezar por presentarme, que pues me ha presentado muy bien, pero me gustaría tener también la oportunidad. Yo soy Carlos Chusque, soy el fundador de Abel and Baker, que es el estudio que dirijo también y donde hago lo que me dejan hacer. Mi background es artístico y ahora últimamente hago labores de producción o de producción ejecutiva, pero meto mano donde me dejan. Tengo la suerte de trabajar en un sitio donde hay una cantidad de artistas increíble y me siento muy afortunado por eso. La cosa es que, bueno, teníamos este proyecto, seguramente si veo la secuencia que ha explicado Paul de la lava y tal, yo creo que no lo hubiéramos hecho, o sea, no hubiéramos pillado el curro. La cosa es que empezábamos con esta serie y teníamos un montón de retos que sabíamos que nos íbamos a encontrar. En Abel and Baker habíamos hecho series, o sea, perdón, no habíamos hecho ninguna serie, habíamos hecho cinemática, algún cortometraje y algunas cositas de publi. Pero nos enfrentamos al primer reto, que era que nunca habíamos afrontado un proyecto de esta escala. Son 180 minutos de animación y nunca habíamos trabajado de esta manera. El siguiente reto es que teníamos un montón de personajes que hacer. Viendo los guiones, viendo lo que había desarrollado, teníamos muchísimos personajes que trabajar. Y los personajes eran bípedos, cuadrúpedos, otros se arrastran. Hay peces, hay insectos que vuelan y andan. O sea, Rigging se lo pasó súper bien. ¿Con qué sabíamos que podíamos empezar con la cantidad de trabajo que se nos venía encima? Pues teníamos un punto fuerte, o sea, un punto fijo, que era que podíamos empezar con la familia T-Rex. Porque la familia de Janet, todos los dinosaurios tienen nombre, así que si en algún momento digo Janet en lugar de la madre o algo así, esta es Janet, esta de aquí. Lo teníamos claro porque habíamos estado trabajando en el Proof of Concept, que habéis visto que tampoco se ve increíblemente bien, pero nos costó mucho trabajo hacerlo, y era el punto de diseño del que sabíamos que podíamos partir. Cuando teníamos a Janet bastante clara,
pasamos a los 3 polluelos, ¿no? A Trevor, y incorporando algunos rasgos de su personalidad, que era algo que echábamos un poco de menos en los diseños anteriores. A Dora, que es como la más bruta, la que más se parece a su madre, y a Uno, que es este, que es un poquito más, con la cabeza un poquito más en las nubes. Cuando terminamos, sabíamos que teníamos un punto sólido de inicio en cuestiones de diseño y teníamos ya una familia de donde empezar a trabajar. En principio eran rosas, pero quisimos hacer alguna exploración con diferentes colores, simplemente para estar seguros de que la familia funcionaba bien con estos tonos de rosa morado. Cuando teníamos claros los diseños, pasamos a modelarlos en 3D, hacerle shading y un poquito de look dev. Y cuando teníamos esta parte resuelta, pues lo típico, ¿no? El proceso que ya nos conocemos todos. Empezamos a hacer algunos test de animación. Para saber, o sea, como de extremos, como podéis ver, no son rigging finales, la ceja de Trevor ahí está rara. Era simplemente para ir explorando el estilo de animación que usaríamos en estos 180 minutos. Pues nada, lo teníamos listo. Ahora nada, nos queda solo otros 30 personajes o por ahí. Había algo que nos gustaba mucho en la serie y nos sentimos súper afortunados de tener este proyecto entre manos. Pues nos parecía súper divertido. He enseñado a Paul por qué es tan divertido, porque están bastante colgados a los que se le ocurrió. O sea, que lo habéis visto, ¿no? Bueno, total, que los personajes nos parecían muy atractivos. Los dinosaurios de colores, las formas básicas, esto, o sea, nos gustaba mucho. Pero yo creo que repetimos muchas veces en las reuniones que teníamos con el NAFU, que teníamos la sensación de que cada personaje parecía de un show diferente y teníamos que empezar a desarrollar un estilo que cohesionara a todos los personajes. Para encontrar este estilo tampoco fue algo así especialmente rápido. Hicimos un montón de desarrollos de personajes, un montón de diferentes líneas que trabajamos también con el NAFU e hicimos exploraciones de absolutamente todo. O sea, yo no sé cuántas exploraciones de insectos hay. Aquí pongo como ejemplo a Begbie, que es el velociraptor, el malo, como una hoja simplemente de propuestas de diseño. Como podéis ver, al final nos quedamos con las 2, 6 o por ahí. Y cuando ya empezamos a tener claros los diseños de los personajes, primero en 2D, pues empezamos a trabajar ya en 3D. Pues nada, modelado, shading, un poco el proceso, ya que nos conocemos todos. Teníamos los personajes de tamaño medio, pero también teníamos personajes inmensos, pero inmensos. Os enseño este pequeño clip para que veamos la escala de los personajes. ¿Y por qué incido en la escala? Porque había algo muy importante con el nivel de detalle con el que queríamos ser coherentes. Y es que no podíamos modelar cada arruga de cada personaje si queríamos luego escalar a personajes mucho más grandes. Entonces teníamos que hacer un buen balance en el nivel de detalle que enseñábamos. Es que la he tenido que dejar esta parte. Bueno, pues iríamos a los grandes y luego a los pequeñitos, siendo, como digo, coherente a ese nivel de detalle que teníamos en los personajes gigantes. Los pequeñitos son como los más adorables, ¿no? Los vemos aquí súper monos. Es mi favorita esa. Is it Joel? Is it Joel? I can't remember. Probably. Entonces, visto esto, ya tenemos todos los personajes, nos toca colocarlos en un line-up para no tener problemas de escala a posteriori, no tener que andar escalando personajes en rigging, haciendo movidas de estas que ya sabemos todos que son súper feas, y nos encontramos con un line-up así de variado.
He visto un montón y nunca había visto uno como este, donde tenemos, hay, no sé, 4 píxeles por aquí, o sea, casi 4 de verdad. Y fijaos, Emily se llama, no sé el nombre de la especie, la verdad, un diplodocus. Total, que teníamos un montón de personajes y, como os decía antes, un montón de retos diferentes que afrontar, especialmente, bueno, en todas las áreas. O sea, tenemos personajes que tienen pelo, con CFX, todas las plumas se mueven. Bueno, teníamos un número máximo de permisividad para hacer CFX en la serie, si no nos podíamos haber vuelto locos, todavía estaríamos haciéndolo. Pero bueno, teníamos un montón de personajes complejos y alrededor de 70 variaciones. Cuando un personaje se mancha, cuando un personaje se disfraza, cosas del estilo. Tal que así era el rigging de Begbie, de este personaje. Tenía cositas. Luego hay controles ocultables y tal. Digo yo, porque yo no he tocado el rigging nunca. Pero bueno. Y aquí tenemos un pequeño test de animación de Begbie con sus plumas. Gracioso que voy a tener que estar dándole así atrás y adelante porque no se pone en el PowerPoint el loop. Pero bueno, os hacéis una idea. Bueno, el siguiente reto. Ya tenemos los personajes, ya los tenemos como más o menos enfocados. Ya sabemos por dónde van a ir los tiros. O ya pensábamos que lo teníamos controlado. El siguiente reto eran los environments que íbamos a tener. Pues por la charla de Paul ya sabéis que había expectativas en cuanto a dónde se iban a mover estos personajes. Sabíamos que iba a ser muy demandante o muy complejo el crear todos estos escenarios. Había algunas particularidades que también nos comentaban desde el NAFU, que era el tipo de vegetación, por ejemplo, que usamos. No ponemos césped porque en el Pleistoceno, no sé qué época es, la verdad, y no me voy a mojar, pero no había césped, entonces hacemos musgo, exploramos algunas variedades de musgo que pudiéramos usar aquí. A ver, no es científicamente correcta, obviamente, pero había que conservar un poco de esa fidelidad. No tenemos apenas árboles, porque no había árboles en esa época, entonces más o menos ahí el equipo de arte hizo una muy buena investigación. Aparte, sabíamos que no es como otros proyectos que hemos visto, en los que hemos trabajado, que tenemos un vecindario al que acudir cuando los personajes hablan, o un sitio de reunión, o algunas localizaciones muy concretas. En esta serie teníamos algo que para nosotros era más complejo, y era un viaje desde una zona volcánica, donde llegamos a un pico, luego nos vamos a un desierto de sal, encontramos allí una gruta que nos lleva a el water park, se llamaba este environment, que era como unos baños termales o algo así. Después de los baños termales encontramos otro área que se llama, o que llamamos Green Pleasant Land, que era como mucho más alegre, mucho más feliz, y donde los personajes encuentran su hogar. Luego íbamos a ver el interior de este hogar, que es una cueva, íbamos a tener, bueno, una especie de cueva, íbamos a tener otro entorno de cueva, íbamos a explorar diferentes localizaciones dentro de Green Pleasant Land. Luego íbamos a tener escenas debajo del agua, estaríamos en la playa y teníamos incluso un escenario que era el interior de la boca de un dinosaurio. Y luego, esto es gracioso, y viendo la presentación de Paul casi me hace más gracia, pero yo había escuchado algo por ahí de lava, de un volcán, pero tampoco lo teníamos tan claro. Yo había escuchado de, oye, lava, esto lo vamos a poder hacer, y empecé a ver los conceptos y era de, hostia, pues no sé, tío, no sé, lo intentaremos. La cosa es que cómo enfocamos este reto. Pues lo que hicimos fue plantearlo como diferentes ecosistemas. Hicimos una librería de assets, pues de flores, de plantas, estas palmeritas, las setas, bueno, no os voy a contar lo que hay en la pantalla, ¿no? Pero hacíamos librerías de objetos dependientes al ecosistema que íbamos a tratar. Aquí tenéis algunos ejemplos de la parte volcánica. Y con estos objetos montábamos lo que llamábamos los compounds. Un compound que es, pues, como queríamos que todo estuviese dirigido de una forma artística, no queríamos composiciones raras, porque en la naturaleza nos puede pasar eso. O sea, sacas una foto o encuadras algo y el árbol y la
la planta y la palmerita, lo que sea, no componen como uno le gustaría. Pero aquí queríamos que todo tuviese una forma de ser. Entonces colocábamos a mano estos elementos en estas islas, en estos compounds, y luego de forma procedural rellenábamos los huecos con otro tipo de elementos, pues ya con florecitas, con césped y este tipo de cosas. Sacábamos versiones, y esta parte es importante, sacábamos versiones en alta y en baja. La versión en baja obviamente no llevaba césped ni este tipo de cosas, para activarla o desactivarla según el stage donde estuviésemos trabajando. Aquí tenemos un ejemplo pues, de un compound en el Esas texturillas se habían escapado en el primer plano. Bueno, total, que ya lo teníamos todo controlado, más o menos. Ya sabíamos cómo íbamos a hacer personajes, ya sabíamos cómo se veían, los escenarios, ya teníamos muy claro la técnica con la que lo íbamos a trabajar. Y pasamos de algo así, que era el concepto de un compound, esto es un prototipo. Empezamos a abrir, siendo coherentes, como decía al principio, al nivel de detalle, que soy muy pesado con esto, pero es importante y fueron muchos dolores de cabeza lo que le llevó al equipo tener las piedrecitas en el suelo, por ejemplo, y que todo, a medida que vamos abriendo, sea consistente a nivel visual, hasta poder abrir a sacar una panorámica brutalmente grande. Os dejo aquí un poco un paseo por estos entornos que hicimos. ¿No tiene audio? Y esta es la gracia. Bueno, pues nada, más o menos un recorrido por los entornos de la serie. Entonces ya, pues ya está, ¿no? O sea, básicamente ya teníamos todos los puntos clave del proyecto, yo creo que estaban bajo control, o al menos, a ver, no habíamos visto esto cuando lo estábamos desarrollando todo, pero más o menos empezaba a tener sentido en la cabeza de uno. ¿Qué teníamos? Pues hicimos más de 1000 elementos para estos compounds. Hicimos pues desde las florecitas, hojas, bueno, pues, todo lo que veáis, ¿no? Obviamente se tuvo que hacer a mano. Ahora, ¿qué ocurrió? Esto ocurrió. Cuando estábamos empezando el desarrollo de la serie, salió el vídeo de Unreal 5 y todos estábamos de, hostia, Unreal, todos hemos visto ese vídeo, ¿no? De Lumen, Nanite, o sea, iluminación global en tiempo real y todos estábamos babeando delante de esto. Y era de, bueno, pues nos metemos a hacerlo en Unreal, ¿es posible? O sea, de repente empezamos a valorarlo. Cuando teníamos un camino claro y ya sabíamos cómo hacer la serie, pensamos que era interesante explorar otras vías, porque la tecnología, como sabéis, juega un papel muy importante en el trabajo que hacemos. Entonces tenemos el siguiente reto, que este nos lo sacamos de la manga. Queríamos iluminar en Unreal, entonces teníamos que desarrollar un nuevo pipeline. O sea, nuestro equipo, que es de animación, nunca había trabajado en tiempo real. Así que
O sea, una cosa muy importante es que solamente habíamos escuchado las cosas guays de Unreal, ¿no? Era como todo funciona perfecto, todo va súper rápido. Y ya cuando llevas unos añitos trabajando en esto, sabes que los problemas, o sea, van a salir. Y a mí lo que me aterraba era no saber cuáles iban a ser esos problemas. Aquí os voy a resumir, o sea, la tecnología, esto me lo voy a pasar muy por encimilla, ¿vale? No una charla técnica ni muchísimo menos, como veis. Pero voy a resumir, los de Pipe me matarían, vamos. Pero voy a resumir el pipeline en esta secuencia de vídeo. Nosotros recibíamos un story. Dentro de Maya preparábamos un layout con una serie de geometrías proxy, como podéis ver, para que la escena sea muy liviana. De layout nos vamos a animación, donde mantenemos esa geometría proxy para que se pueda trabajar bien. Y aquí viene el chiste. Todo esto es dentro de Maya. Aquí teníamos una tool que lo que hacía era seleccionamos episodio, seleccionamos secuencia, shot, nos vamos al stage que queremos trabajar, en este caso es set dressing, y creamos una escena USD. Aquí se ve muy fácil, fueron muchos meses de desarrollo. Exporta el USD y al exportar el USD ya nos permite entrar a Unreal. Nos permite entrar a Unreal manteniendo algunas cosillas en las que no habíamos caído al principio, como los niveles de subdivisión, los LUD, que como sabéis dentro de Unreal no se puede subdividir, entonces te tienes que llevar todo subdividido. Nosotros podíamos seleccionar estos niveles de subdivisión dentro de nuestro editor. Luego, dentro de Unreal, montamos el shot con nuestras tools y teníamos el shot funcionando. El shot se renderiza en set dressing. Este es el mismo shot que habéis visto en set dressing dentro de Unreal. Con un skydome, pero ya empieza a tener otra pinta. El equipo de lighting lo coge y le termina de dar la gracia. Entonces, bueno, nada, un camino duro, pero hecho. Muy rápidamente me voy a pasar algunos slides porque creo que merece la pena mencionar esto, que es lo que casi nunca se menciona. Decía que habíamos escuchado solo las cosas buenas, bueno, pues tiene cosillas malas. O sea, tenemos los artefactos de render. Yo creo que pasamos tanto tiempo lidiando con artefactos de render como con los renders en sí, o sea, con las escenas en sí, perdón. Aquí iba a hacer un poco de recapitulación de errores de render, pero nos vamos quedando sin tiempo. Pero poco a poco lo importante es que lo fuimos subsanando. Teníamos una wiki donde los artistas podían entrar y poco a poco esa wiki al principio tenía una página y luego tenía 1000, hablo por hablar, donde los artistas podían entrar y ver el error que le estaba dando la escena, cómo solucionarlo. Y ya está, renderizamos 3 horas, o sea, hicimos 3 horas de render en 9 nodos de render, lo que para nosotros era algo absolutamente increíble. Tenía una pequeñita demo que no me va a dar tiempo a poner, pero hicimos una pequeña demo en tiempo real, ya que usábamos Unreal. Queríamos probar con los mismos assets de la serie, con el mismo lighting de la serie, con los mismos escenarios de la serie, echarlo a andar en tiempo real. Corre en un portátil. Un buen portátil, pero un portátil. Y por último, mención muy especial también al equipo de CFX y de efectos, porque teníamos una cantidad enorme de efectos en la serie. Y casi que voy terminando porque no va a dar tiempo a poner un episodio más. Así que ya está. Pues nada, muchísimas gracias por haber asistido y especialmente muchas gracias a todo el equipo, tanto del NAFO como de Evoland Baker, que han hecho que la serie sea posible. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. ¿En serio? O sea, tan aburrido. Dijiste que lo del 3D lo hiciste en el Maya, ¿no? Perdona, tío, me esperaba un micro y tal. Lo del 3D, sí, ¿a qué te refieres? Un segundo para el micro, que si no en streaming Levanta no la mano, bien. Es que si no en streaming no escuchan lo que preguntáis.
que trabajaste en el 3D, pero usando Maya, ¿no? Habías comentado. Sí, para las primeras fases usamos Maya, pero luego para hacer dressing y render usamos Unreal. Bueno, y efectos en Houdini. Vale. A ver, yo en el tema del 3D seguro que no estoy muy metido, pero tengo entendido que Blender es mejor que Maya. Tengo entendido, entonces no sé si hasta qué punto... Sí, no, a ver, cuando ya llevas unos años trabajando haciendo 3D, te das cuenta que no hay un software mejor que otro en realidad. Blender es gratis, Blender está muy guay, tiene herramientas que están muy guay. Lo difícil, bajo mi punto de vista, de Blender es que no hay suficiente gente con un nivel profesional alto. Es como intentamos animar a todo el mundo a que lo use, porque nos vendría muy bien a todos los estudios. El software libre es algo muy bueno, pero lamentablemente hoy en día nosotros no hemos encontrado la forma de producir. Pero realmente no es cosa de que sea mejor o peor. Al final las herramientas son las mismas. No es eso, ¿no? Que una gratis y la otra es de pago, ¿no? O sea, a lo mejor a nivel de estudiantes vendría mejor el Blender que el Maya, ¿no? Más o menos, así por lo menos para empezar. Sí, a ver, no voy a vender software yo, pero hay versiones de estudiante de todos los software, creo, no lo sé. Versiones de estudiante hay para producir ya, pero bueno, yo la verdad que animo a todo el mundo que use. Yo no lo uso, yo creo que es de los pocos software de 3D que no he tocado, pero yo animaría a todo el mundo que use Blender, la verdad. Pero vamos, no porque sea mejor o peor. Al final es una herramienta y yo que sé que prefieres carboncillo o tinta. No sé. Bueno, pues gracias. Nada. Yo tenía una pregunta sobre el diseño de personaje de la madre y sus hijos, que me pareció curioso, de que imagino que son una representación del tiranosaurio Rex. Y lo que me pareció curioso es que tengan plumas, porque nunca había visto un tiranosaurio Rex con plumas. Sí, a ver, esto en realidad venía ya heredado del protoproyecto que habéis visto. Yo creo que a los creadores también les pareció un dato curioso el implementar. Se supone, lo que pasa que de esto, no soy un experto en dinosaurios, pero ha habido como varias versiones. Cuando yo era pequeñito, que, bueno, da igual, siempre hemos visto los dinosaurios, los T-Rex, por ejemplo, representados de una manera. Luego empezaron las teorías de que si son que vienen de las aves o las aves vienen de... La verdad que no tengo ni idea, pero que tenían plumas y eso es una teoría muy aceptada. Lo que pasa que sí que es verdad que hace unos años empezó otra corriente diciendo que no tenían plumas. Así que bueno, yo qué sé. Claro, porque la mayoría, uno cuando ve unas películas y aparece un T-Rex, mayormente lo ves como aterrador y sin ningún rastro de pluma, como si la... Claro, pero era de las cosas que nos parecían muy divertidas también del proyecto de Brotherhood y de NAFU, que veíamos dinosaurios de una forma en la que no habíamos visto antes. Son de colores, son como muy geométricos, pues tienen eso. O sea, tuviesen plumas o no, 3 aquí seguro que no tenían. O sea, nos parecía muy divertido eso. Le doy yo por aquí. Hola. Hola. Era solo para preguntarte si ofrecéis prácticas. Hostia. Hay gente que entra en práctica, sí, pero no sé. Si quiere, lo hablamos después, no sé qué decirte. Luego te abordan en el hall. Guay, no, sí, hay gente que hace práctica en el estudio, sí, la verdad es que sí. Pero que tampoco sé con cuánta asiduidad y tal, me pilla un poco. Hay una pregunta allí abajo. Hola. Vale. Hola. Mi pregunta también es sobre los diseños de personaje, porque a nosotros nos ha llamado mucho la atención que sean tan geométricos y tan formas como muy llevadas al extremo. A nosotros sobre todo nos ha llamado la atención Emily. Me imagino que habrá sido muy divertido hacer todos esos diseños de personajes. Sí, o sea, perdón, no sé si había acabado. Sí. Vale. Que sí, el equipo se lo pasó muy bien, pero casi todo viene de la base. O sea, Emily, de hecho, yo creo que es el personaje que más se parece al concepto original. Esta pirámide que veíamos al principio son los diseños originales que son de Brotherhood, que trabajaron en el NAFU y luego cogimos nosotros. Y Emily es de los que más se parece. Y yo creo que fue uno de los puntos clave del diseño de personajes del proyecto. Luego ya el hacerlos encajar en un estilo determinado, pues fue curiosillo. Pero bueno, sí, a nosotros también nos gustó mucho eso, la verdad.
Vale, pues nada, eso. Gracias. Vale, una última Gracias. pregunta por aquí, Carlos. Aquí. Hola, mi pregunta es, porque es como un proyecto como más internacional, ¿no? Entonces, ¿cómo era el estar como revisando con una parte como más internacional el proyecto? Si era como más complicado o si era como que os dejaban a vosotros a vuestra bola y... Que va. O sí, porque claro, tenéis como la barrera del idioma y también tenéis como la barrera de horaria. Entonces, ¿cómo es lidiar Sí. con eso? A ver, horaria no era tanto porque el NAFU estaba en Reino Unido, en Londres, entonces 1 horita de diferencia solo. La barrera de idioma, bueno, pues poco a poco uno se va haciendo a ello, poco a poco, y al final siempre hay forma. Estamos hablando de dibujos animados, tampoco estamos hablando de mandar cohete a la luna, y nos hacemos entender. O sea, luego no, o sea, a ver, era un dolor. Tener un plano, un personaje, algo aprobado, claro, es difícil, porque no solo están los señores del NAFU que están viendo que estamos haciendo la serie como ellos también se lo imaginan, es que luego también pues está Netflix y hay una serie de... Eso en NAFU lo pudo manejar bastante bien, pero vamos, es difícil. Yo creo que tampoco te puedo comparar mucho con otros proyectos porque es nuestra primera serie. Entonces, experiencia propia, pues tampoco te puedo decir mucho. Pero vamos, esto de libertad creativa o algo así, no, tenemos libertad para explorar, proponer, surgen muchas ideas buenas, las dialogas, las ideas van cambiando de forma a medida que sea un proceso creativo normal. Pero luego tenemos que aprobar, y aprobar era complicado, la verdad. Pues muchísimas gracias, Carlos y Paul. Un fuerte aplauso de nuevo para ellos. Gracias por estar aquí hoy.